Para eso vamos a hablar con Carlos D'Alessandro, diputado nacional por San Luis, por La Libertad Avanza, sobre lo que sucedió ayer. D'Alessandro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Walter Garbarino y Federico Yáñez lo saludan en la inmensa minoría. ¿Cómo le va? Hola Walter, hola Federico, muy buen día. ¿Le sorprendió, D'Alessandro, lo que pasó ayer? La verdad que no, porque era una de las posibilidades, uno de los posibles resultados que teníamos en mente. Sí. O sea, nosotros tuvimos un dictamen con 55 firmas, pero 34 fueron en disidencia, y era muy claro que en lo general la discusión de la ley se iba a dar como se dio. Por ahí se dio un poco más extensa de lo que esperábamos la semana pasada, pero en lo particular iba a haber planteos de distintos espacios, sobre todo en los bloques dialoguistas, donde esperábamos que el Ejecutivo y Martín Menem, con la presidencia de la Cámara de Diputados, podrían acordar y consensuar los cambios que estaban pidiendo, si eran acordes a lo que el Ejecutivo pretendía. En función de lo que usted dice, más lo que se fue recogiendo a lo largo de este último mes, por ejemplo, en función de lo que marca, el radicalismo había dicho que iba a apoyar en general, pero que tenía algunas disidencias, hasta se había planteado la posibilidad de un semáforo. ¿Cuál era el porcentaje o por dónde pasaban los ejes importantes en donde sabían que antes de votar se iban a llevar los artículos que querían y por dónde sabían que no? Mira, había disidencia, muchísima disidencia entre lo que tenía que ver con arrancando por el capítulo 1, con el tema de las delegaciones, ya había diferencias fuertes, sobre todo en materia de seguridad, que es donde nosotros necesitamos reforzar esta situación que están viviendo los argentinos, en seguridad permanente. O sea, yo camino por las calles diariamente y la gente tiene más miedo a la inseguridad que a los precios. Sí. Esto es una realidad. O sea, la inflación es dura, es fuerte, sabemos que esto se puede frenar, pero no mata a nadie. Nosotros tuvimos una serie de hechos de inseguridad que, sobre todo acá, nosotros en el conurbano bonaerense, hay que eso es algo de mi parte, no sé si bueno. Entonces, y lo que era en materia de seguridad era un tema principal para nosotros. De hecho, yo fui el que defendió el tema del capítulo de seguridad. Ahora, iba a haber también conflicto de acuerdos en el área de privatización, iba a haber conflicto de acuerdos en el tema de reforma del Estado, iba a haber conflicto de acuerdos en la mayoría de la parte de la ley. Recordemos que es una ley de 664 capítulos que viene a desregular una situación corporativa que vive la Argentina de hace años. O sea, a ver, entendemos que nosotros ganábamos las generales con el 30% de los votos, desde los diputados, y que el Ejecutivo tuvo mayor apoyo en vista al balotaje, que tuvo el 56% de apoyo. O sea, los agentes que aportaron los votos para el cambio prácticamente votaron a favor de la ley. Bueno, después había algunos, para que tengamos noción de lo que nos pasó ayer. Ayer tocamos 5 páginas de la ley. Para constituir estas 5 páginas tuvimos 5 horas. Imagínate si hubiésemos confeccionado las 200 y pico páginas que tiene la ley, es como dijo Emilio Monzó, terminamos en el ejercicio 2025. Sí, pero digo, entonces, usted con ese resultado, porque obviamente sí, se llegaron a 5 artículos, hubo 20 votaciones, pero digo, ¿le pareció correcto el hecho de pedir un cuarto intermedio e ir a comisión, o cree que con un cuarto intermedio y una negociación con los jefes de bloque se hubiese podido subsanar? No, yo creo que había que pedir el cuarto intermedio. Después, bueno, se decidió entre los jefes de bloque y el Ejecutivo, porque no solamente fueron los jefes de bloque los que decidieron esto, se decidió volver a comisión y entablar el diálogo a través de la ley base que tiene 664 artículos, que también entendamos que cuando nosotros pasemos a comisión no van a ser las mismas comisiones que tenemos ahora, porque nosotros ahora esta ley la tratamos en 3 comisiones: asuntos constitucionales, legislación general y presupuesto. Ahora, si nosotros volvemos a comisiones ordinarias, estamos hablando que vamos a tratar en minería, que vamos a tratar en energía, que vamos a tratar en el área de la bicameral de privatizaciones, que vamos a tratar que vamos a tratar en trabajo, se van a abrir todas las comisiones. O sea, se le va a hacer más largo el trámite legislativo al gobierno ahora. Por eso
hay que ver cómo tratamos la ley a partir del 1 de marzo, si la tratamos, si el gobierno está interesado en volver a enviarla, o si la presidencia de la Cámara de Diputados se resuelve, porque esto se trata en las condiciones pertinentes que le corresponden. ¿Qué tal? Alessandro Walter Garbarino lo saluda. Frente a todo esto que está planteando, ya sea que a partir del 1 de marzo se vuelva a tratar la ley o que tengan que tratar futuramente en el Congreso el DNU del presidente, van a tener que volver a sentarse y dialogar. ¿Cómo se sienta uno y dialoga con gente a la que ayer escrachó por redes sociales en listas negras entre quienes están como traidores y quienes están a favor del pueblo? Es una muy buena pregunta. Yo separo al Ejecutivo del Poder Legislativo. A mí me eligieron los ciudadanos de San Luis para legislar, y si ustedes escuchan el reportaje desde antes del 10 de diciembre, yo cuando había sido electo, siempre intento atinar al acuerdo, al consenso, a la cordura y a la madurez política, porque yo siempre lo digo, que la inmadurez política de los legisladores o de los funcionarios lo termina pagando la sociedad argentina. Entonces, hoy a la mañana estuve dialogando con un montón de los diputados que desde el Ejecutivo han sido catalogados de alguna manera, por lo cual entiendo que tienen una madurez política los diputados. Esto es política, es como cuando uno está disgustado, y yo lo que veo es que si nosotros tratamos bien las leyes y vamos acordando las necesidades, lo que pasa es que nosotros lo que no queremos es rescindir en el tratamiento de la ley el cuerpo de la ley en sí mismo, o sea, las privatizaciones. Habíamos bajado de 41 privatizaciones a 27, habíamos bajado de 11 poderes que le pedían, solicitaba el presidente, a 6. En la mayor de la cantidad de las leyes habíamos conseguido acuerdos, habíamos bajado el capítulo fiscal completo para que haya un diálogo entre los gobernadores, para que las provincias no se vean hackeadas por una ley de esta magnitud. Entonces yo creo que los acuerdos se van a retomar a partir de volver a sentarse en la mesa y generar negociaciones necesarias. Entre política nosotros tenemos que pensar en el bienestar de la gente. Entonces cuando uno pone primero a la gente, deja las críticas que tiene que hacer en lo personal de lado y vamos a la construcción de un país que existe. Ahora, Alessandro, usted mencionaba recién que separa lo legislativo del ejecutivo y que una cosa son las negociaciones que van por el Congreso, otra cosa es lo que pueda llegar a decir el presidente de la Nación. En ese sentido, el presidente viene estando muy activo desde ayer a la noche en Twitter, y dentro de las cosas que comparte, que fabea y demás, está dejando entrever que si no le aprueban las cosas, bueno, tendrá que gobernar por decreto. Y si el presidente decide hacerlo, ese es potestad del Ejecutivo. O sea, los decretos pasan por el Congreso. Y frente a esto, otra de las opciones que baraja el presidente dentro de lo que está compartiendo en sus redes es llevar adelante un plebiscito para que, si el Congreso no le aprueba la ley, por lo menos sea la gente la que le diga a los legisladores que está de acuerdo con esto. ¿Tiene sentido llevar adelante un plebiscito? A ver, los plebiscitos en nuestro país, en este caso, no serían vinculantes por la magnitud de la ley. Yo creo que el apoyo del presidente lo sigue teniendo, y lo siento cada vez que dialogo con los vecinos, con ciudadanos. Lo dije el otro día en un programa de televisión, veo los números en la calle. O sea, mi ley sigue teniendo el apoyo de la ciudadanía, de la ciudadanía que lo votó. Tengamos en cuenta esto. Entiendo que ir a un plebiscito, lo único que sería, hoy si me llega a un plebiscito lo gano. O sea, la ley, pero no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer dentro del Congreso. O sea, el plebiscito nos va a apoyar, y estamos siendo apoyados por la ciudadanía, sí, seguramente, porque la mayoría de la ciudadanía, entendamos que no entiende lo que es la ley base para la construcción del país que planteamos de la libertad avanza. No entiende, lo que entiende es que necesita medidas urgentes para salir de la crisis en la que estamos. Por eso, de la libertad avanza decimos, no es una ley para el Ejecutivo, es una ley
que nosotros impulsamos para mejorar la situación de la población argentina. Y uno de los focos en los que está puesto justamente todo lo que es la comunicación del presidente, de la oficina, lo que marcaba mi compañero, las listas negras con las fotos, el hashtag de la casta contra el pueblo. Obviamente queda en discusión también lo de los gobernadores. De hecho, los gobernadores de Juntos por el Cambio sacan un comunicado pidiendo que no se los responsabilice porque aducen que ellos aportaron gobernabilidad. Digo, el eje del conflicto, digo, ¿es porque no le ceden dinero de coparticipación a los gobernadores o hay algo más? Hablando de la coparticipación, porque uno de los temas que fue ayer durante todo el día fue el tema del impuesto país, que el ministro Franco dijo que no era posible de coparticipar porque es un impuesto que desde el gobierno vemos que se puede llegar a eliminar este año si logramos los objetivos en materia financiera y económica, porque se volaría, sacaría el cepo y automáticamente se caería el impuesto país. Por lo cual, si coparticipábamos eso, era patear la pelota para adelante y que tengan un problema de coparticipación los gobernadores. Hay diálogo constante entre el ministro Franco y los gobernadores para solucionar el problema de las provincias. Sí. ¿Los diálogos son diarios? Sí. ¿Por qué? Porque las provincias están sumergidas en el mismo problema que tiene la nación. Muchos de estos gobernadores han metido su provincia que blanca. Voy a dar el ejemplo de San Luis. Claudio Poggi, gobernador de la provincia de San Luis, asumió su provincia, mi provincia, con un déficit muy alto que le ha dejado el gobierno anterior. Por lo cual, en San Luis estamos en una crisis económica. Y no somos un apéndice del país. Por lo cual, entiendo que la preocupación de los gobernadores está principalmente en restablecer su finanza y poder dialogar con el Ejecutivo para obtener el presupuesto necesario para el funcionamiento de la provincia. Es la primera vez en años que no se ha delegado a través de ATN, o se ha girado a las provincias a través de ATN materia financiera, lo cual esto ha complicado la finanza en la provincia, pero es en el camino que estamos buscando la libertad avanza, que es el déficit cero, y en todo este acuerdo marco que tenemos que lograr con los gobernadores está en este parte del diálogo. Lo que me decís de el comunicado lo acabo de recibir. Hola. Sí, lo escucho. Lo acabo de recibir hace muy poco, lo vi que firmó Jorge Macri, y entiendo también la necesidad de abrir canal de diálogo. D'Alessandro, desde el comienzo de las discusiones se ve cómo los sectores más dialoguistas están tratando de ayudar al gobierno a desanudar un poco esta ley, y de hecho ayer se veía cómo cuando empiezan a darse las distintas derrotas, Miguel Ángel Pichetto le pide al gobierno que sea un poco más flexible a la hora de negociar y es el que convoca un cuarto intermedio, y empieza entonces a sobrevolar la idea de que tal vez esto no hubiera pasado si la presidencia de la Cámara le hubiese tenido Cristian Ritondo. ¿Lo que pasó ayer era inevitable o le faltó cintura política a Martín Menem? Yo creo que no pasa por una cuestión de cintura política ni de experiencia. Lo que pasó ayer era un consenso, una búsqueda de consenso dentro de los intereses que se estaban tocando dentro de la ley. O sea, le hubiese pasado a Ritondo, le hubiese pasado a Randazzo o le hubiese pasado a Menem. El tema es, Ritondo hubiese tenido la predisposición que tuvo Menem en ajustarse a todo lo que el Ejecutivo le pidió. Yo creo que Menem, en este caso, y esto lo dije porque fui uno de los promotores de que el presidente de la Cámara de Diputados sea uno de los nuestros. Yo, cuando me sentí con Franco por el tema de la que se había propuesto a Randazzo como presidente de la Cámara, yo dije, cualquiera de los nuestros es mejor que cualquiera de la oposición dialoguista, porque nadie como nosotros va a articular y defender la ley que envía el Ejecutivo. Y yo no creo que alguien lo hubiese defendido y la hubiese gestionado mejor que Martín o cualquiera de los diputados de la Libertad Avanza.
Está bien. Para ir cerrando, Alessandro, yo lo escucho usted, sabe la sensación que me queda, lo escucho usted, lo escucho con regularidad lo que habla y lo que se sabe de lo que habla el ministro Guillermo Francos, y veo un gobierno que se sienta, dialoga, negocia. Después veo lo que dice en público el presidente o lo que replica en redes sociales y es diametralmente opuesto. Digo, ¿cómo se va a llegar o cómo piensan llegar a un punto de consenso después de todo lo que pasó ayer y de estos discursos públicos que contraponen tanto dentro de un mismo espacio? Mirá, hablando de Javier Milei como persona y no como presidente, él tiene un estilo muy marcado y ha crecido en ese estilo. O sea, su estilo de confrontación viene siendo su base de crecimiento y su base de apoyo del pueblo argentino. Por lo cual, es una persona que no te dice que va a doblar para la derecha y gira para la izquierda. Es una persona que te dice qué va a hacer, cómo lo va a hacer, e intenta hacerlo. Y tiene su manera de comunicar. Por ahí no es la manera de comunicar que tengo yo o la manera de comunicar que tiene el ministro Franco. Sí. Ahora, cuando se sienta el momento de acordar y dialogar, ha demostrado que de 664 artículos se dio hasta llegar a 386. Y si hubiésemos tenido que seguir un poco más y la madurez dentro de la Cámara hubiese sido para poder sacar esta ley, lo hubiese realizado. Lo que pasa es que también tenemos en consideración que, por otro lado, lo que se estaba haciendo era, de la oposición, demorar con discursos extensos, sin ir directamente hacia la ley, y estoy hablando de Unión por la Patria, en un debate que ya no tenía sentido. Nosotros sabemos que Unión por la Patria, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que me merecen mi mayor respeto porque la gente lo votó y están ahí porque lo votaron, no van a votar la ley. Entonces esto quedaba en el grupo de consensuar y de acordar dentro de los bloques de diálogo. La Unión Cívica Radical, el PRO, el bloque de Pichetto e Innovación Federal, que es el bloque de 9 diputados que representan algunos gobernadores. Entonces creo que ahí está donde nosotros tenemos que fortalecer el diálogo y ver cómo conseguimos acuerdos para aprobar esta ley o las leyes que vengan. Alessandro, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una buena mañana. No, un placer, gracias por el espacio y llevarle tranquilidad a los argentinos, que vamos a tener noticias en materia económica de este trimestre muy positivas y a favor de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, nos vemos. Era Carlos D'Alessandro, diputado nacional por la Libertad Avanza en representación de San Luis.